Hola chicos, muy buenos días, tardes, dependiendo a qué hora estamos viendo este video. Eh, Como recordarán, el pasado sábado 13 de febrero, bueno, nos fue imposible tener la clase presencial o en vivo, como podríamos decirlo, debido a que en la zona donde yo vivo, pues debido a una explosión de la planta de Inasol, pues afectó a las líneas de suministro eléctrico. Entonces, pues casi todo el día de ayer me la pasé sin poder conectarme, sin poder dar mucha señal de vida. Es cosa curiosa porque en cuanto se va la luz, también se me va el internet del cel. Entonces, ha sido por eso que no me he podido comunicar tanto con ustedes. Solamente les puedo dar dos mensajes diciéndole que pues esta clase probablemente iba a ser grabada y por ocupaciones del día de hoy, domingo 14 de febrero, que tuve a lo largo del día, pues me fue imposible grabar el video como tal. Entonces, ahorita ya en la tarde de este domingo es que estoy realizando este video para ustedes, para ponernos al corriente con la clase de análisis de la información. Como tú recordarás, la semana pasada dedicamos las 3 horas a ingeniería de software debido a que el tema era un tanto complejo como para 2 horas y que no vale la pena pues nada más tener una de análisis de la información. Entonces, pues tomé la decisión de realizar esta clase bueno, vaya, postergar los temas de esta clase para el día de ayer sábado, pero bueno, no se pudo. Entonces vamos a comenzar con la clase de análisis de la información y el día de hoy vamos a ver base de datos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el diseño de la base de datos. Por ahí hay algunos requerimientos que se ocupan para la base de datos y vamos a manejar algunos ejemplos en un video que yo pensaba presentarles, pero pues les voy a dejar por ahí los links para que ustedes puedan revisar todas estas informaciones que ya las tenía listas, pero bueno. Dice, diseño de la base de datos. El almacenamiento de datos de un sistema es el tercer elemento a considerar después de las salidas y las entradas. La interfaz se considera complemento de las entradas y salidas. Y pues claro, ¿no? La interfaz, la manera en que nosotros podemos eh, interactuar con una máquina, con una computadora o con algún tipo de máquina digital, pues tú sabes, dependiendo los modelos, la mayoría o el modelo más básico es tener un sistema de entradas, un procesamiento, una memoria y dentro de ese modelo, pues las salidas, ¿no? Entonces vamos a corroborar lo que es la base de datos en un sistema digital. Entonces dice, objetivos del diseño de la base de datos. ¿Para qué queremos o para qué ocupamos esta base de datos? Bueno, el diseño de la base de datos tiene como objetivo almacenar eficientemente los datos, mantener la integridad de los datos y actualizar y recuperar la información eficiente. Como almacenamiento eficiente, recae la obligación de seleccionar el dispositivo adecuado para el volumen de información que maneja el sistema. Antiguamente, pues se utilizaban las cintas, los discos magnéticos, eh, ahora ya son memorias, ¿sí? Memorias flash, memorias eh, un poco más orientadas a los discos duros, ¿no? Discos duros externos y en menos de las ocasiones, pues lo que podríamos considerar como un almacenamiento digital que podrían ser las nubes, ¿no? Pero bueno, eso dependiendo, ¿sí? Del tipo de base de datos que tú quieras tener. Hablando de integridad de los datos almacenados, pues se refiere a que estos sean correctos y exactos, o sea, que lo que nosotros lleguemos a guardar en esta base de datos, pues no corre el riesgo de que en cierto momento pudiera variar la información, pudiera cambiar o pudiera perderse, ¿no? Cuando se efectúa un proceso que actualiza o recupera la información, este debe ser preciso y eficiente, o sea que independientemente de todo lo que se pueda actualizar el programa donde realicemos la base de datos o que se pueda
actualizar los sistemas de la máquina que estamos utilizando, pues la base de datos tiene que mantener toda la información. Y bueno, ¿qué es el diseño de una base de datos? Consiste en definir la estructura de los datos que debe tener la base de datos de un sistema de información determinado. Cuando nosotros tenemos una base de datos, no todos los datos que vamos guardando pues van orientados al mismo tipo. Pudiéramos tener eh, datos discretos, alfanuméricos, numéricos, alfabéticos. Entonces, tenemos que ir designando estas partes a cada uno de los datos según nos convenga o según lo necesitemos. Dice, en el caso relacional, esta estructura será un conjunto de esquemas de relación con sus atributos, dominios de atributos, claves primarias, claves foráneas, etcétera. Y bueno, en sí, ¿qué es la base de datos? Pues son grandes cantidades de información recopilada y agrupada de manera tal que pueda ser accesada en una forma rápida. Además, contienen toda información necesaria para poder mover un sistema. Entonces, todo el sistema que cuente con una base de datos pues tiene que tener libre acceso, ¿sí?, a esta base para poder obtener toda la información que se requiera al momento que el usuario lo esté solicitando. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla y cada fila de la tabla conforma un registro. O sea, normalmente las columnas se designan para saber o para identificar cualquiera de los valores o datos que se vayan a ingresar y las filas, ¿sí?, que viene siendo la parte de izquierda a derecha, columna de arriba hacia abajo, ¿sí?, las filas conforman un registro. Es decir, todo lo que nosotros expresamos en una columna, de decir, ¿sabes qué? Aquí quiero que vaya tal dato, tal dato, tal dato. Bueno, mediante las filas, pues se van registrando los diferentes datos que vayamos obteniendo a lo largo de ellas, una encuesta, un cuestionario, etcétera. Se define una base de datos como una serie de datos pues, organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o un negocio en particular. Y bueno, las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar, ¿sí?, la independencia lógica y física de los datos. O sea, una base de datos tiene que estar súper independiente, no puede variar ni puede cambiar, ¿sí?, a lo largo de que se le vayan ingresando los datos, ¿sí? Es decir, algo así muy simple, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una base de datos de mm, los productos más vendidos de mayor a menor proporción en una tienda. Entonces, a pesar de que tú vayas ingresando sus datos, las columnas o los datos que tú vayas metiendo ahí no deben de variar independientemente de cuánto dato le agregues. Una redundancia mínima, pues sí, esto es clave porque pues la base de datos sí está definida pues para ir ordenando toda la información. Caer en redundancias, en, en conceptos que pudiéramos alterar o tener más información de la que no queremos o información que no necesitamos completamente, pues se consideraría esta redundancia, ¿no? Entonces hay que evitar que esto lo tenga. El acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, dependiendo la base de datos, pues van a ser los usuarios que pueda tener. Es decir, no sé, información que sea muy delicada o información que sea muy sensible, pues no puede tener tantos usuarios, pero si a esa base de datos se le impone que va a tener uno, dos, tres, cuatro usuarios los que se le designe, entonces tiene que servir siempre para esas personas asignadas. El acceso, no, perdón, la integridad de los datos, ya lo hablamos en un principio, a medida de que se va ingresando los datos, esta no debe de cambiar, debe mantenerse como registro, ¿sí? Y eso nos tiene que asegurar que todo lo que pongamos ahí a un futuro lo vamos a tener. Consultas complejas optimizadas, la seguridad de acceso y auditoría, también como lo hablaba en un principio, las personas que pudieran tener acceso a esta base de datos
pues tienen que tener la forma segura de entrar y pues que no cualquiera pueda accesar para ver todos estos datos. Respaldo y recuperación, normalmente siempre hay unas formas de respaldar al menos la mayor cantidad de datos posibles. Esto, dependiendo del programa donde realicemos la base de datos, pues nos va a proporcionar formas de autoguardado previo, ¿sí? O si se llega a dañar el archivo por X o Y, pues nos tiene que regresar a cierto momento no tan lejano del último cambio, ¿sí? O al menos al último cambio que se hizo, pues nos tiene que regresar por ahí. Y el acceso a través de lenguajes de programación estándar, o sea, nada que sea tan difícil, tanto que se ocupe un desarrollador o que se ocupe una persona tan especialista, sino simplemente alguien que pueda accesar sin tanto problema. Y bueno, ventajas de la base de datos. Pues una de las ventajas son los datos que tienen independencia de estos respecto a los tratamientos y viceversa, mejor disponibilidad de los mismos, mayor eficiencia en la recogida y codificación y entrada. Los resultados pues tienen que tener mayor coherencia, mayor valor informativo, mejor y más normalizada documentación de la información. Y para los usuarios, pues el acceso más rápido y sencillo a los usuarios finales, más facilidades para compartir los datos por el conjunto de los usuarios y mayor flexibilidad para atender a demandas cambiantes. Entonces, en independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa, pues dice que un cambio en los tratamientos que no imponga un nuevo diseño lógico y o físico de la base de datos. La coherencia de los resultados, pues que en todos los tratamientos se utilizan los mismos datos, por lo que los resultados de esta deben ser coherentes y comparables. Y la mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de los usuarios. Estos se comparten entre las aplicaciones, existiendo una mayor disponibilidad y transferencia. Luego dice mayor valor informativo, pues el valor informativo del conjunto de datos es superior a la suma del valor informativo de los elementos individuales. Mejor y más normalizada documentación, pues la mayoría de los SGBD incluyen una descripción de los datos dentro del sistema. Mayor eficiencia en la captura, validación e ingreso de los datos al sistema, pues para que no existan estas redundancias de las que hablábamos anteriormente. Reducción del espacio de almacenamiento, disminución de redundancias y las técnicas de compactación hacen que disminuya el espacio en disco, o sea que todos los datos que nosotros no ocupemos o que no sean congruentes o que pudieran representar una repetición en los datos, pues que estos sean eliminados y o sean ubicados en un lugar específico donde pues no pueda caer en estas situaciones. Y bueno, como ya vimos las ventajas, ahora vamos a ver lo que serían las desventajas de la base de datos, que en sí no es tanto problema, o sea, a mi ver, son sistemas que pues nos llegan a facilitar, este, nos llegan a facilitar pues todo el concepto de los datos que pudiéramos ir ingresando. Entonces, dice, instalación costosa. Las nuevas instalaciones o ampliaciones, sistemas operativos, compiladores, sistema de gestión de base de datos comerciales, computadores más poderosos. Entonces, todo esto representa un costo. No es lo mismo tener una, entre comillas, base de datos que pudiéramos tener en nuestro cuadernito y todo, a tener pues algo ya más especializado, que obviamente nos va a ahorrar tiempo, ¿sí? Y nos va a asegurar pues datos confiables, eh, y hasta cierto punto coherentes, ¿no? Personal especializado, pues se requiere de conocimientos específicos para lograr tener este sistema de gestión de base de datos. Y entonces, volviendo a lo inicial, ¿no? De la instalación costosa, pues la implantación suele ser costosa en los equipos, tanto en lo lógico y en lo físico, ausencia de estándares, larga y difícil puesta en marcha por toda la concepción lógica que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Para el funcionamiento de esta base de datos, la rentabilidad a mediano plazo, ¿sí? Que tiene que, de cierta manera, en lo que nos ahorra tiempo, lo que nos ahorra posibles errores, ¿sí? Por el manejo de datos, pues suele tener esta rentabilidad a mediano plazo. Los usuarios, pues te digo, el personal tiene que estar especializado. No puedes así como que agarrar cualquier hijo de vecino y ándale una base de datos, pues ahí chécale a ver qué puedes hacer. Pues no, o sea,
tienes que tener un personal que sí pudiera entenderle. Desfase entre teoría y práctica, pues muchos asumen a ciertas funcionalidades como un hecho, cuando en realidad pues son estudios teóricos. Ahora, los diferentes tipos de base de datos que podemos encontrar son los siguientes. El MySQL es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez y no es recomendable para usar grandes volúmenes de datos. El PostgreSQL y el Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administran bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas pues en los intranets y en los sistemas de alto calibre, o sea, de gran volumen de datos. El Access creo que es el más común, ¿sí? Eso funciona más como para las medianas empresas. Es una base de datos desarrollada por Microsoft y viene normalmente en la paquetería de Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya explicada. Y Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access, desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos o de informaciones. Tipos de campos para cada sistema de base de datos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar el numérico, ¿sí? Como lo hablamos en un principio, tenemos que definir, al momento de que nosotros queremos hacer una base de datos, tenemos que definir qué tipo de datos vamos a ingresar. Si en este caso pudieran ser numéricos, que son entre los diferentes tipos de campos numéricos, pues podemos encontrar enteros, sin decimales y reales, o sea, decimales. Los del orden booleano, que poseen nada más dos estados, verdadero sí, falso no, ceros o unos. Los memos, que son campos alfanuméricos de longitud ilimitada, presentan el inconveniente de pues, no ser indexados. Las fechas, almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Este tipo de base de datos luego suele servir mucho para base de datos de, uh, digamos, de bancos, ¿sí? Por decir, para poder actualizar qué fechas tienen que ser pagos ciertos clientes, pues ahí ya van mediante una fecha, un día, y pues hasta se van contando horas, minutos, ¿no? Para el dado caso de que llegara a empezar el cobro de intereses. Los alfanuméricos pues contienen cifras y letras, esto está súper implícito en el nombre, presentan una longitud limitada de hasta 255 caracteres. Y los autoincrementables son campos numéricos enteros que incrementen en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta en servir de identificador, ya que resultan exclusivos de algún registro. A medida que nosotros vayamos metiendo datos, pues estos pueden ser autoincrementables o decrementales según la necesidad, pero normalmente lo más común sea autoincrementables, ¿no? O sea que tú vas ingresando datos y pues estaba contando uno a uno los datos ingresados. Y bueno, para el diseño de base de datos se facilita el diseño con 3 etapas, ¿sí? Y esas son las que vamos a ver a continuación. Tenemos la etapa 1, que sería la etapa del diseño conceptual. En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la futura base de datos, independiente de la tecnología que hay que emplear. No se tiene en cuenta todavía qué tipo de base de datos se utilizará, ya sea relacional, objetos o jerárquica, etc. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En consecuencia, pues tampoco se tiene en cuenta qué sistema de gestión de base de datos ni con qué lenguaje concreto se implementará la base de datos. Así pues, la etapa del diseño conceptual nos permite concentrarnos únicamente en la problemática de la estructuración de la información, sin tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver cuestiones tecnológicas. Ahorita simplemente estamos viendo más o menos qué son los datos que tenemos que ir consiguiendo para que en la siguiente etapa pues ya se pueda formular bien la lógica. El resultado de la etapa de diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos de alto nivel. Uno de los más empleados es el modelo entidad interrelación, Entity Relationship, que abreviaremos con la sigla ER.
Ahora sí, la etapa del diseño lógico. En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual, que se transforma de forma que se adapte a la tecnología que se debe emplear. Más concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del sistema de gestión de base de datos con el que se desea implementar la base de datos. Por ejemplo, si se trata de un sistema de gestión de base de datos relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. Esta etapa parte del hecho de que ya se ha resuelto la problemática de la estructuración de la información en un ámbito conceptual y permite concentrarnos en todas las cuestiones tecnológicas relacionadas con el modelo de base de datos. Y ya casi al último, pues tenemos la etapa del diseño físico. En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa de diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia. Además, se completa con aspectos de implementación física que dependerán del sistema de gestión de base de datos. Por ejemplo, si se trata de una base de datos relacional, la transformación de la estructura puede consistir en lo siguiente: tener almacenada alguna relación que sea la combinación de varias relaciones que se han obtenido en la etapa del diseño lógico, partir una relación en varias, añadir algún atributo calculable a una relación, etcétera. Los aspectos de implementación física que hay que completar consisten normalmente en la elección de estructuras físicas de implementación de las relaciones, la selección del tamaño de las memorias intermedias o buffers o de las páginas. Y bueno, aquí vamos a tener unos conceptos básicos para todo lo que es eh, estas tres etapas. Dice, existen conceptos relacionados con el manejo de base de datos que es necesario comprender y tenemos entidad, atributos, registro, campo, llave y metadato. Entonces aquí nos vamos a referir a entidad, a lo que representa un elemento, persona, evento y las relaciones de manera como esos elementos se conectan entre sí. Esta es la base para la construcción de un diagrama de entidad-relación o el DER. Los atributos son las características de las entidades. Los conceptos de entidad, relación y atributo representan de manera lógica a la información. Un registro es la manera como una entidad se almacena en disco, los campos de un registro completo con facilidad. La llave es un campo que contiene un valor que representa en forma única el registro. Y ya por último, los metadatos. Son los datos acerca de los campos, nombre, tipo y longitud del campo. Para el diseño de la base de datos se toma como base el DER y el DD elaborados en el análisis. Enseguida se revisan las salidas y entradas diseñadas. Después se definen los atributos que debe tener cada entidad del DER y se señala su llave. Es importante considerar las relaciones entre las entidades, por lo que el diseñador debe cuidar que exista un atributo en la entidad que se asocie a otro en la entidad relacionada. Y por último se definen los metadatos de cada uno de los atributos de la entidad en una tabla como la que sigue. Y aquí pudiéramos tener, ¿sí?, lo que es nombre del campo, tipo y longitud. En nombre del campo tenemos diferentes aspectos, por decir, sería la clave del cliente, que sería de un tipo numérico, y con una longitud, pues, de 6 caracteres. Luego tenemos el nombre del cliente, ¿sí?, que sería del tipo de carácter, alfanumérico o alfabético más bien, con una longitud de hasta 40 caracteres. El RFC, que sería también de carácter, este sí sería alfanumérico, ¿sí? Con una longitud de hasta 15 caracteres, pues debido a la longitud de lo que es el RFC. El domicilio de calle, pues podríamos poner también un carácter de hasta 15, digo, sí, un registro de hasta 15 caracteres, se me hace poco, aquí podríamos variarlo un poco más. No es cierto, porque mira, aquí nada más tenemos que poner la calle, entonces yo creo que sí bastaría con 15 caracteres. Domicilio, bueno, número del domicilio, ¿sí?, que aquí sería numérico, una longitud de hasta 5 caracteres. La colonia, ¿sí?, hasta 45 caracteres de longitud. Se me hace media larga lo de la colonia. A lo mejor aquí en calle podríamos poner una longitud más amplia. Ciudad, pues también es del tipo de carácter y una longitud de hasta 20 caracteres. Ya por último, el
teléfono, que es del tipo numérico y que tiene una longitud de hasta 12 caracteres. Entonces, vamos a ver los pasos para diseñar una base de datos. Número 1, determinar el propósito de la base de datos. Eso viene en las etapas de diseño, pues sí, hay que verificar para qué lo queremos, qué es lo que vamos a pretender ingresar de datos, o bueno, más bien qué datos vamos a obtener y en base a eso, pues ir determinando el propósito. Conociendo el propósito de la información que se va a almacenar, así se decidirá el tipo de campo. Exactamente como lo habíamos visto aquí anteriormente, hay diferentes tipos de campo, entonces necesitamos irlos relacionando correctamente. Determinar las tablas que se necesitarán. Luego, número 4, cuando se tiene claro el propósito de la base de datos, se puede dividir la información en diferentes partes y sujeto cada una de ellas en tablas diferentes de las bases de datos. Número 5, determinar los campos que necesita. Número 6, decidir la información necesaria para la base de datos. Cada categoría de información es lo que llamamos datos y se muestra como una columna cuando se ve en las tablas. Número 7, pues determinar la relación. Número 8, buscar qué datos de una tabla se relaciona con datos de otra tabla. Número 9, definir el diseño. Y número 10, analizar el diseño para posibles errores. Aquí yo agregaría un paso 11 para ir mejorando o ir actualizando esta base de datos a futuro. Y bueno, el diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente. Pudiéramos tener una relación de 1 a 1 donde una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una, ¿sí?, de la entidad B. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, que tenemos bueno, son dos entidades, la A, pudiéramos decirle a la izquierda, la B, la de la derecha, y tenemos por aquí el empleado, ¿sí?, personal con todos sus datos, y por otro lado tenemos esta misma información ligada a otra base de datos que sería la de empleado laboral, y pues vendría un poquito más de información de él, un poco más específica. Digamos que en la entidad A encontramos pues información un poco más general, ¿sí?, de algún trabajador, y en la siguiente pues ya encontramos un poco más de información específica, código de empleado, si ha tenido premios, cuándo fue su fecha de alta. Entonces, por este lado tenemos pues sus datos generales, y acá pues información acerca de todos sus logros, ¿no? Como que en una planta. Eh, el diseño de las relaciones entre las tablas de una base de datos también puede ser el diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos, como la siguiente, ¿sí? Igual, código del cliente en los clientes, y pues revisar quiénes han hecho pedidos, ¿no? A lo mejor aquí no se alcanza a ver bien esta relación de clientes con pedidos, pero si hacemos un poquito de zoom lo podemos lograr. También tenemos relaciones de muchos a muchos. Cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B, ¿sí? Por decir, aquí pudiéramos tener una relación de hechos, y pues de ahí se liga a varias entidades diferentes. Vamos a ver los diagramas o modelos entidad-relación. Los diagramas o modelos entidad-relación, denominado por sus siglas ERD o Diagram Entity Relationship, son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y propiedades. Entonces, aquí para estos diagramas de entidad-relación, pues se elabora el diagrama o diagramas entidad-relación, se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama. Dice aquí que el modelado de datos no acaba con el uso de esta técnica. Son necesarias otras técnicas para lograr un modelo directamente implementable en una base de datos. Y bueno, aquí podemos obtener la transformación de relaciones múltiples en binarias, normalización de una base de datos de relaciones, donde algunas relaciones pueden transformarse en atributos y viceversa, y la conversión en tablas, en caso de utilizar una base de datos relacional. Y bueno, esto
aunado a unos videos que les tenía por ahí, eran las primeras dos partes de análisis de información. En un segundo video les voy a dejar el tema para ingeniería de software. Igual ya saben, chicos, por favor, a partir de este video y de las diapositivas que les voy a ir entregando por ahí en Classroom, por favor, elaboren un resumen. Hasta ahorita nos vamos a llevar solamente los resúmenes como tarea y con eso, con que me lo entreguen antes de, de terminar las clases, con eso quedamos completos, ¿sale? Entonces, en el siguiente video, pues yo les voy a estar dando la otra parte del tema. Les voy a dejar unos videos también para que hagan ejemplos de lo que es la elaboración de la base de datos y con eso, pues, aclaramos y terminamos esta parte de análisis de la información. Los veo en el siguiente video.